Ken sonrió con un toque de nostalgia. Tus padres siempre fueron un gran desafío, comentó. Mi suegra asintió, sus labios curvándose en una leve sonrisa satisfecha. Ahora que se han ido, puedo ser honesta, crecer con ellos. No es de extrañar que tuvieras problemas para volverte independiente. Volvió sus ojos hacia mí, su mirada penetrante y su tono impregnado de condescendencia. Si te hubiera criado yo, Maya, habrías sido una persona de verdadero carácter, como Ken. Sus palabras me atravesaron como dagas, cada una un recordatorio punzante de la ofensa a la memoria de mis padres. Solo había pasado una semana desde su trágico accidente, y aún estaba demasiado abrumada por el dolor como para discutir. Mis padres fueron personas buenas y respetables, y deseaba defenderlos. Quería contestar, si tu madre me hubiera criado, probablemente habría terminado siendo tan vil como tu hijo, pero las palabras no salieron. Estaba demasiado agotada, mi cuerpo sentía como si fuera un peso, mi mente demasiado drenada para formular una respuesta. Solo me quedé allí, tragándome en silencio el dolor, incapaz de defender a mis padres. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de mí, ella, mi hija de 16 años, irrumpió en la habitación, su voz llena de ira. No tienes derecho a comportarte con tanta superioridad, dijo con firmeza, fijando la mirada en mi suegra. Yo sé la verdad. Sus palabras fueron como una chispa, reavivando algo profundo dentro de mí. A partir de ese momento, ella y yo comenzamos a luchar juntas. Soy Maya, tengo 38 años, soy ama de casa. Me casé con quien hace 16 años tras un embarazo inesperado, y desde entonces, mi vida ha girado en torno a nuestra hija, ella. Tuve que dejar la universidad debido a problemas de salud durante el embarazo, una decisión de la que a veces me arrepiento, pero cuando veo a ella tener éxito, sé que valió la pena. Ella es inteligente, talentosa y trabajadora. Incluso obtuvo una certificación en informática en la escuela secundaria y apareció en el periódico local. Aunque no soy experta en tecnología, admiro su determinación y su capacidad para seguir adelante. Siempre está alegre, tiene muchos amigos y es la parte más brillante de mi vida. Lamentablemente, mi matrimonio con quien ha sido menos satisfactorio. Al principio, sus palabras, tu apoyo es lo que me mantiene en pie, me hacían sentir amada, imaginaba un futuro brillante juntos, pero la realidad pronto destruyó esos sueños. Durante mi embarazo, estuve en cama durante largos periodos debido a severas náuseas matutinas y dolores de espalda. En lugar de ofrecerme apoyo, quien me regañaba, ¿no vas a hacer la cena? No te relajes con los quehaceres de la casa, me gritaba, sin mostrar preocupación por cómo me sentía. Cuando nació ella, Ken ni siquiera fue al hospital, usando el trabajo como excusa. No lo vi hasta que nos dieron el alta. Fue entonces cuando mis sentimientos hacia él comenzaron a desvanecerse. Me quedé en el matrimonio por el bien de ella, temerosa de no poder criarla sola o de no poder costearle una educación privada. Soporté la creciente arrogancia de Ken, su crítica constante hacia todo lo que hacía, aunque me esforzaba tanto por ser la esposa perfecta. Para nuestro 10º aniversario, ya había dejado de llamarme por mi nombre. Mi suegra no era mejor. A menudo venía cuando Ken no estaba en casa y desataba una avalancha de comentarios hirientes. Una mujer sin carrera ni educación no debería estar al lado de Ken. Tienes suerte de que te haya casado, decía, criticando cada rincón de la casa y encontrando hasta el más mínimo polvo para quejarse. Una vez intenté confrontar a Ken sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste? Eras tan amable antes de casarnos. Le pregunté, mi voz temblorosa de frustración. Su respuesta fue fría y despectiva. Estoy ocupado dirigiendo una empresa, a diferencia de ti, que no haces nada todo el día. Finalmente, me confié en mis padres, dejando salir toda la frustración. Su apoyo fue una tabla de salvación que ni siquiera sabía que necesitaba. Divórciate de él, dijeron, te ayudaremos a empezar de nuevo. Pero cuando confrontaron a Ken, sus lágrimas los convencieron de darle otra oportunidad. En casa, su arrepentimiento desapareció rápidamente. ¿Cómo te atreves a humillarme así?, gritó, su ira apagando cualquier esperanza que aún quedara en mí. Es una vergüenza depender de tus padres siendo adulta. Si nos divorciamos, nuestra reputación se arruinará. No puedes entender algo tan simple. Su grito resonó por toda la casa mientras ella permanecía allí, con el rostro inexpresivo. Mis días se convirtieron en una lucha constante, sin alivio a la vista. 8 años después, la tragedia golpeó. Mis padres murieron en un accidente de tráfico, supuestamente causado por presionar el acelerador en lugar del freno. Estaba devastada, incapaz de comprender la pérdida. En medio del dolor, me vi obligada a manejar los arreglos funerarios por mi cuenta. Como hija única, mi esposo dejó claras sus emociones. Es el funeral de tus padres, tú te encargas, dijo,
saliendo fríamente a trabajar como siempre. A pesar de su indiferencia, Ken apareció en el funeral, vestido con ropa nueva y poniéndose una cara solemne por la apariencia. La ironía no me pasó por alto, ni siquiera se me permitió comprar ropa nueva. Una semana después, la verdadera magnitud de sus sentimientos se hizo evidente. Mi esposo y mi suegra llegaron a mi casa, sus sonrisas llenas de satisfacción. Siempre tuvimos problemas con tus padres, dijo Ken con una sonrisa, pero ahora que se han ido, agregó, su tono impregnado de alivio. Mi suegra estuvo de acuerdo, si te hubiera criado yo, serías una buena persona, como Ken, tus padres obviamente fracasaron. Sus palabras me atravesaron como dagas, aún recibiendo el impacto de la pérdida de mis padres y el peso de mi matrimonio. No pude reunir fuerzas para responder. Lo único que pude hacer fue disculparme en silencio con mis padres, sintiendo que los había fallado. Justo cuando pensé que no podía soportar más, ella apareció, su rostro feroz con determinación al enfrentar a mi esposo y mi suegra. ¿Quién se creen que son?, exigió. Yo sé todo. Ken le mostró desprecio. Deja de hablar tonterías y ve a estudiar. No quieras terminar como tu madre, escupió. Mi suegra asintió en acuerdo. Exactamente. Ella necesita concentrarse en estudiar para que no termine como su madre. Ella mantuvo su postura, su voz firme. ¿Creen que no sé?, dijo desafiante, sus palabras cargadas con el peso de todo lo que yo había estado demasiado agotada para decir. Vi por un momento a mi esposo tomando un cuidado extra con el auto del abuelo, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Será posible que hayan causado el accidente intencionalmente? Pensar en eso era aterrador. El rostro de mi esposo palideció. ¿De qué estás hablando? Deja de hacer acusaciones absurdas, dijo, tratando de disimular su incomodidad con enojo. Mi suegra abrió y cerró la boca, incapaz de responder. Ella, sin embargo, se mantuvo firme, con los ojos fríos e inquebrantables. Si esto es solo una tontería, entonces explícalo, dijo, sacando su celular y mostrando un vídeo. En él se veía el auto de mi papá, intacto y seguro en su garaje. Luego, las voces. Qué bueno que dejamos las llaves sin seguro, dijo mi esposo, con un tono arrogante. ¿Cómo abriste el garaje?, preguntó mi suegra, sonando sospechosa. Hice una copia de la llave de la casa, respondió mi esposo con indiferencia. La tomé mientras Maya dormía, no se dio cuenta. El vídeo seguía, capturando cómo se reían mientras planeaban manipular el auto. Voy a meterle mano a los frenos, tarde o temprano, va a causar un accidente, dijo mi esposo, con su voz llena de malicia. No me voy a calmar hasta que alguien se lastime. Su madre añadió, sí, que sufran, eso les enseñará. Ella detuvo el vídeo y miró a su padre a los ojos. ¿Todavía crees que esto es una mentira?, le preguntó, su voz cortando la tensión. Mi esposo tartamudeó, incapaz de responder. ¿Por qué existiría un vídeo así?, preguntó, su incredulidad traicionando su miedo. Lo grabé yo, respondió ella con calma. Lo que le hiciste al auto del abuelo, y cómo te burlaste de mamá, es imperdonable. La realidad le golpeó fuerte, y se lanzó hacia el celular de ella, pero yo me interpuse, derribándolo. Años de resentimiento brotaron dentro de mí. ¿Me llamas violenta? ¿Qué le llamas a lo que acabas de intentar hacer? La voz de ella, calmada y firme, cortó el caos. Deberían arrestarte por esto, eres repugnante. Al mencionar el tiempo en prisión, sus rostros perdieron el color. Por primera vez en años, sentí que el poder volvía a mí. Los años de manipulación y tormento se desmoronaban frente a la verdad. Entonces, no podía creer lo que veía cuando mi esposo levantó la mano hacia nuestra hija. Su mano se detuvo en el aire cuando vio la mirada en mis ojos. ¿Nos estás espiando?, gritó, buscando excusas. Ella respondió sin dudar. El abuelo me dio permiso. Estaba probando el nuevo sistema de seguridad que construí. Él se burló. ¿Tú? ¿Construir un sistema de seguridad? Ella, sin inmutarse, respondió, he ganado premios por programación. A diferencia de ti, yo realmente he logrado algo. Él parecía confundido, como si no entendiera sus palabras. Ni siquiera sabía sobre los premios, ¿verdad?, continuó ella, su voz llena de desprecio. Mientras tú has estado corriendo por ahí siendo un fracaso, yo he logrado cosas que ni siquiera podrías imaginar, y ahora enfrentarás las consecuencias de tus acciones. Su orgullo se rompió al instante. Antes de que pudiera contestar, mi suegra, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Basta, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu padre?, gritó. Si tu madre no fuera tan violenta, tal vez tú tampoco lo serías. Me quedé sin palabras. ¿En serio se olvidó de que su hijo acaba de intentar hacerle daño a nuestra hija? Ella no se inmutó,
Los criminales deberían callarse. Romper mi celular fue inútil. Los datos están en la nube. No pueden deshacerse de ellos. ¿Nube? ¿De qué hablas?, preguntó mi suegra, confundida. Ella puso los ojos en blanco. No el cielo, el Internet. Tal vez si fueras realmente élite, entenderías cómo funciona la tecnología, pero tu supuesto elitismo solo es una máscara para la vanidad. Mi esposo, ahora desesperado por recuperar el control, respondió: ¿Quién crees que les dio de comer todos estos años? ¿Con qué dinero? Ella no perdió el ritmo. No es que mamá no trabajara, tú la obligaste a quedarse en casa, haciendo creer que no contribuía, pero eso se acaba hoy. Sus palabras me inspiraron. Durante años, había soportado su control, todo por el bien de nuestra hija, pero ahora, me di cuenta de que quedarme en este matrimonio le estaba haciendo daño a ella. Tiene razón, dije con firmeza. Este matrimonio se acabó. Pasaste años despojándome de mi independencia y menospreciando mi valor. Es hora de que lo recupere. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí?, se burló. Nunca has trabajado un solo día en tu vida. Sonreí, fría y resuelta. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir sin mí? ¿Quién se encarga de tus trajes, de la casa, de tus comidas? Sin mí, no eres nada. Su voz vaciló. Claro, puedo arreglármelas. Tu voz está temblando, señalé. ¿Estás seguro? Ella añadió: no importa. Hay una celda de prisión esperándote. Ya no tendrás que preocuparte por la opinión de la sociedad. Eso lo quebró, gritó, corriendo hacia las cámaras, desesperado por destruir las pruebas, pero en su pánico, tropezó con mis zapatos, cayendo al suelo. Ella llamó a la policía, y en pocas horas, tanto mi esposo como mi suegra fueron llevados. El metraje, combinado con otras pruebas, selló su destino. A medida que el juicio avanzaba, surgieron más verdades oscuras, incluyendo negocios turbios en la empresa de mi esposo, que colapsó poco después de su arresto. Las demandas se acumularon, revelando su mala gestión y crueldad como líder. En el proceso, ella y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Mis padres habían dejado una herencia con un testamento que específicamente excluía a mi esposo. Era como si hubieran previsto este día y se hubieran preparado para protegernos. Usé parte de la herencia para inscribirme en una escuela técnica para seguir una carrera estable en bienestar. Mientras tanto, ella seguía destacándose en su pasión por el desarrollo de aplicaciones, soñando con un futuro como programadora. La vida no está exenta de desafíos, pero está llena de nueva alegría y libertad. Juntas, somos más fuertes que nunca, y por primera vez en años, puedo mirar hacia el futuro con esperanza. Gracias por ver, quédense sorprendidos y hasta la próxima. Cuando cumplí 18 años, mis padres me echaron de la casa con nada más que una mochila y $50 a mi nombre. Eres un fracaso, gruñó mi padre mientras yo tropezaba por el camino de entrada, que siempre había lucido perfecto. Ninguna hija mía escogería el arte sobre la escuela de medicina. Mi madre estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, su brazalete de diamantes brillando bajo la luz del sol. Te hemos dado todo, Sara, ¿y así es como nos lo pagas? Tirando tu vida por la borda. Todo lo que me dieron siempre venía con condiciones. Las clases de piano que amaba solo eran para mi solicitud de ingreso a la universidad. Los materiales de arte que atesoraba estaban permitidos porque creían que me harían lucir mejor en mi currículum. Incluso tuve que dejar de hacer trabajo voluntario en el refugio de animales porque no era lo suficientemente prestigioso para ellos. Aún recuerdo estar parada al borde del camino de entrada, viendo cómo esas enormes puertas de hierro se cerraban detrás de mí. La casa en la que crecí, con sus lujosas columnas y jardines perfectos, de repente se sentía como una jaula de la que estaba escapando. Pero irme a los 18, sin dinero y sin un plan, era aterrador. Fue entonces cuando apareció la tía Isabella. No sabía que estaba allí ese día. No me di cuenta de que había estado viendo todo desde su elegante Mercedes negro estacionado en la calle. La hermana mayor de mi padre, la tía Isabella, siempre había sido la oveja negra de la familia, a diferencia de mi padre, que se convirtió en cirujano por el prestigio. Ella construyó un imperio tecnológico desde cero. Súbete, dijo, al detenerse a mi lado. Siempre había admirado a la tía Isabella. Era todo lo contrario a mis padres, amable, genuina, y más interesada en quién era yo como persona que en quien podía convertirme a los ojos de los demás, aunque se veía como toda un aseo con su traje a medida y tacones low-boating. Su sonrisa era cálida y tranquilizadora. Están equivocados contigo, Sara, dijo mientras nos alejábamos. El arte no se trata solo de hacer bonitos dibujos, se trata de ver el mundo de manera diferente, y eso es lo que te hace especial. Ese día lo cambió todo. La tía Isabella no solo me dio un lugar donde quedarme,
me dio un nuevo comienzo. Su ático se convirtió en mi refugio seguro. Su mentoría se convirtió en mi guía, mientras mis padres decían a todos que me había escapado. La tía Isabella me ayudó a postularme a la escuela de arte. Ella vio lo que ellos no podían ver, que yo tenía el potencial para cambiar la forma en que las personas interactúan con la tecnología a través de mis diseños. Durante los siguientes 5 años, prosperé. Me gradué en la cima de mi clase y me uní a la compañía de Isabella, Montgomery Tech, creando interfaces de usuario innovadoras. Mis padres nunca me contactaron, ni una sola llamada. Su silencio dolía, pero el orgullo de la tía Isabella en mí sanaba esas heridas. Estás exactamente donde debes estar. Me recordaba cuando me quedaba trabajando hasta tarde por los plazos. Lo que no sabía era que estaba enferma. Cáncer terminal. Había sido diagnosticada 6 meses antes, pero me lo había ocultado. Aún iba al trabajo todos los días. Seguía siendo mi mentora. Seguía impulsando la empresa. El día que falleció, perdí más que una tía. Perdí al único padre que realmente me veía. Su funeral fue justo como ella hubiera querido, elegante, discreto, enfocado en celebrar su vida. Me senté en la primera fila con el traje Chanel que me había comprado para mi primera reunión del consejo, conteniendo las lágrimas mientras la gente compartía historias de su brillantez y bondad. Entonces los vi. Mis padres entraron como si fueran los dueños del lugar, mi mamá en su elegante vestido negro, mi papá en un traje hecho a medida. Se veían mayores, desgastados por el tiempo. El dinero no podía ocultar la amargura grabada en sus rostros. Me vieron de inmediato, y la voz de mi madre era dulcemente empalagosa cuando se acercó. Oh, Sara, hemos estado tan preocupados. Casi me reí. 5 años de silencio y ahora estaban preocupados. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, manteniendo mi tono calmado. La tía Isabella me había enseñado a manejar la presión con gracia. Era mi hermana, dijo mi padre rígidamente. Por supuesto que estamos aquí. ¿Y tú? Es hora de que regreses a casa, Sara. Esta pequeña rebelión ha durado lo suficiente. Antes de que pudiera responder, una mujer alta con un traje impecable nos interrumpió. Señorita Montgomery, dijo, dirigiéndose a mí, soy Victoria Chen, la abogada de su tía. Estamos por comenzar la lectura del testamento. ¿Podría acompañarme, por favor? Las expresiones de mis padres cambiaron instantáneamente. ¿El testamento? La voz de mi padre se agudizó con interés. Pero somos su única familia, cegueramente. La expresión de Victoria se mantuvo profesional, aunque noté un destello de satisfacción en sus ojos. Todo se explicará pronto, respondió. Nos reunimos en una pequeña sala tensa. Mis padres se sentaron frente a mí, fingiendo preocupación mientras claramente anticipaban el contenido del testamento. Yo sostenía el colgante de llave plateada que la tía Isabella me había regalado por mi cumpleaños, grabado con las palabras, futuro desbloqueado. Victoria abrió su maletín, y antes de comenzar, me pidió que le mostrara el colgante. Mis padres parecían confundidos mientras se lo entregaba. Ella asintió, y luego procedió. Para mi hermano Richard y su esposa Margaret, mi padre se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Les dejo lo mismo que le dieron a mi sobrina Sara hace 5 años, $50 y la oportunidad de marcharse. La habitación explotó. Esto es una broma, rugió mi padre, su rostro enrojecido. Soy su único hermano. Pero Victoria continuó leyendo el testamento con calma, como si él no hubiera hablado. A mi querida sobrina, Sara Montgomery, le dejo toda mi herencia. Esto incluye, pero no se limita a, mis acciones mayoritarias en Montgomery Tech, valuadas en $2.8 mil millones. Todas mis propiedades inmobiliarias, tanto nacionales como internacionales, mi portafolio de inversiones completo y la propiedad total de Montgomery Industries. El bolso de diseñador de mi madre resbaló de sus manos y cayó al suelo con un leve golpe. Esto no puede ser cierto, susurró, incrédula. La señorita Chen continuó sin pausa. Además, nombro formalmente a Sara Montgomery como mi sucesora, efectiva inmediatamente después de mi fallecimiento, para asumir los cargos de CEO de Montgomery Tech y presidenta de Montgomery Industries. La llave que colgaba de mi cuello de repente se sintió más pesada. Esto era para lo que mi tía Isabella me había estado preparando todo este tiempo. Las noches en vela revisando reportes financieros, las juntas de la mesa directiva a las que insistía que asistiera, los cursos de negocios que me alentó a tomar junto con mi carrera en arte. No era solo mentoría, era entrenamiento. Esto es un absurdo, rugió mi padre, empujando su silla con tanta fuerza que casi se cae. No es más que una niña ingenua que hace dibujitos. No tiene idea de cómo manejar un imperio multimillonario. La señorita Chen sacó otro documento de su carpeta con total calma. Al contrario,
Sara ha dirigido eficazmente la división de UI/UX de Montgomery Tech durante el último año, logrando un incremento del 40% en la satisfacción de los usuarios y un aumento significativo en el valor de las acciones. Isabella documentó meticulosamente las contribuciones de Sara. Al instante, mi madre cambió de táctica. Su expresión se suavizó en una de preocupación maternal mientras intentaba tomar mi mano. Mi amor, comenzó con una voz melosa, me aparté. Esto es una carga demasiado grande para alguien de tu edad, déjanos ayudarte. Al final del día, somos familia. ¿Familia? Mi voz era firme y serena. La familia no abandona a su hija con solo $50. La familia no le da la espalda a su hija por perseguir sus sueños. La única familia que tuve fue mi tía Isabella. Sara, la voz de mi padre se tornó en una advertencia oscura. Piensa bien tu siguiente movimiento. Vamos a impugnar este testamento. No estás preparada para manejar semejante responsabilidad. Por primera vez, la señorita Chen sonrió. Isabella anticipó esa reacción. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. Aquí hay 5 años de intentos documentados por parte de ambos para acceder a las cuentas personales de Isabella, incluyendo documentos falsificados con su firma. Ella llevó registros detallados. Además, documentó sus intentos de sobornar a los miembros de la Junta para votar en contra de las iniciativas de Sara. El color desapareció de los rostros de mis padres. Pero la señorita Chen no había terminado. Además, hay una carta dirigida a Sara. Me entregó un sobre con mi nombre elegantemente escrito con la letra inconfundible de mi tía Isabella. Mi queridísima Sara. Si estás leyendo esto, entonces todo ha ocurrido exactamente como lo esperaba. Una vez más, tus padres han mostrado su verdadera naturaleza, pero tú, mi niña brillante, estás más preparada de lo que crees. No te elegí como mi heredera solo porque eres mi sobrina, sino porque has demostrado tu valía en estos últimos 5 años. Tu visión artística no es una debilidad. Es tu mayor fortaleza. Ves oportunidades donde otros ven obstáculos. Entiendes que la tecnología debe servir a la humanidad, no al revés. La llave que cuelga de tu cuello es más que un símbolo. En mi caja fuerte privada, la combinación es tu fecha de nacimiento, encontrarás todo lo necesario para liderar esta compañía, incluyendo ciertos proyectos que mantuve en secreto de la Junta. Uno en particular, Proyecto Legacy, tiene el poder de cambiarlo todo. Tus padres nunca entendieron que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en impacto. No dejes que nadie te haga dudar de tu capacidad. Estás lista desde el momento en que decidiste mantenerte fiel a ti misma, incluso cuando te costó todo. Con todo mi amor, tía Isabella. P.D. En la caja fuerte también encontrarás pruebas de ciertas prácticas médicas dudosas de tu padre. Úsalas si es necesario. Doblaba la carta con cuidado, sintiendo un inesperado impulso de fortaleza. Cuando levanté la mirada, mis padres murmuraban con desesperación entre ellos. Señorita Chen, dije con voz firme, por favor, haga los arreglos necesarios para que seguridad escolte a mis padres fuera de las instalaciones. También prepare documentos legales para prohibirles la entrada a cualquier propiedad de Montgomery Tech. Maldita ingrata, mi padre comenzó a gritar, su rostro rojo de furia. Lo interrumpí, no he terminado. Redacte un comunicado de prensa anunciando mi nombramiento como CEO y convoque una reunión de la Junta para mañana a primera hora. El rostro de mi madre se volvió venenoso. Te vas a arrepentir. Siseó mientras seguridad llegaba. Esto no ha terminado. En realidad, sí lo ha hecho, respondí, erguida con la misma elegancia y determinación que mi tía Isabella me enseñó. Y papá, estoy segura de que la Junta Médica estará muy interesada en los hallazgos del proyecto Legacy sobre tus procedimientos poco éticos. Sus rostros se tornaron completamente pálidos. Mientras eran escoltados fuera, la señorita Chen me dirigió una pequeña sonrisa de aprobación. Tu tía estaría orgullosa. Los miembros de la Junta que trabajaron contigo en UI/UX ya han expresado su apoyo. La reunión está programada para las 9 de la mañana. Esa noche, me senté en la oficina de mi tía Isabella, mi oficina ahora, mirando su retrato en la pared. La caja fuerte contenía todo lo que había prometido, documentos corporativos, archivos del proyecto Legacy y pruebas irrefutables para asegurarme de que mis padres nunca volvieran a molestarme. Un año después, Montgomery Tech lanzó el proyecto Legacy, una innovadora aplicación de salud diseñada para hacer que la atención médica de calidad sea accesible para todos, no solo para los ricos. La prensa lo llamó revolucionario. La Junta lo describió como nuestra mayor innovación. Mi padre llamó a su abogado, pero para entonces, ya le habían revocado su licencia médica. Mi madre intentó reconectarse conmigo cuando las acciones de la compañía se triplicaron. La bloqueé.
La llave que cuelga de mi cuello sigue ahí, pero ya no la necesito como recordatorio de quién soy. Soy Sarah Montgomery, CEO de Montgomery Tech. Como mi tía Isabella, creo que el poder debe usarse para ayudar a los demás, no para controlarlos. A veces, en las noches tranquilas, me siento en mi oficina, rodeada de planos de futuras innovaciones, y juro que puedo sentir su presencia, observándome, sonriendo al legado que estamos construyendo juntas. Ella me enseñó que el éxito no se trata de demostrarle a otros que están equivocados, sino de demostrarme a mí misma que tenía razón. ¿Y mis padres? Lo último que supe es que se mudaron a una casa modesta en los suburbios. Parece que vivir por encima de tus posibilidades eventualmente te alcanza. Pero ya no desperdicio mi tiempo pensando en ellos. Estoy demasiado ocupada cambiando el mundo.